Hola compañeros, hoy vamos a ver el tema de la formación de los precios internacionales de los alimentos. Como bien es muy importante mencionar que los precios de los productos básicos agrícolas son un indicador de los cambios en la oferta y la demanda, y como tal pueden revelar condiciones fuera de lo normal sobre las cuales se debe prestar atención, y el seguimiento de precios ayuda a un buen funcionamiento de los mercados internacionales y nacionales. Al proporcionar información de mercado oportuna y transparente, constituye una base para la toma de decisiones basadas en la estrategia de seguridad alimentaria. Eventos anteriores de volatilidad de precios han puesto en manifiesto el valor de la información y el análisis oportuno sobre los mercados para mitigar los efectos negativos en grupos de población de bajos ingresos, cuyos gastos en alimentación representa una gran parte de su gasto total. La FAO aquí juega un papel muy importante en la vigilancia y el análisis y difusión de estos datos sobre los precios de los alimentos a lo largo de la cadena del suministro de alimentos, desde el productor hasta el consumidor, tanto a nivel nacional como internacional. En el panorama internacional tenemos varios factores en el tema de la oferta. Por ejemplo, la disminución en la producción por factores relacionados con el cambio climático, reducción gradual de los niveles de las reservas, aumento en los costos de combustibles que a su vez también incrementan los costos de producción de los productos agrícolas. Y por el lado de la demanda tenemos el uso alternativo de materias primas agrícolas en la producción de biocombustibles, cambio en la estructura de demanda como consecuencia del crecimiento de los ingresos en países en desarrollo. Hay otros factores que también lo determinan, como por ejemplo el aumento de operaciones en los mercados financieros basados en productos agrícolas, medidas normativas a corto plazo como prohibiciones y aumento de impuestos en la producción, fluctuaciones del dólar respecto a otras divisas, lo que ha abaratado la moneda americana respecto a otras, impulsando la demanda de productos que ya se exportan desde Estados Unidos, modificando los flujos comerciales. Como les comentaba desde un inicio, la FAO tiene un papel muy importante aquí, ya que facilita información sobre los precios a través de dos ámbitos principales: el internacional, que incluye los precios internacionales, y el índice de precios de los alimentos de la FAO, y el ámbito local, que incluye los precios internos, precios al productor agrícola, precios al mayorista y minorista, consumidores, e índices de precios de los alimentos. Aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes índices de la FAO que miden los precios de los productos alimentarios. Por ejemplo, el índice de precios de cereales de la FAO. Este índice como tal combina los precios relativos del sorgo, los índices de precio del trigo, el maíz y la cebada, y el índice de precios de la FAO para todo tipo de arroz, ponderando cada producto básico con su cuota media del comercio de exportación. También tenemos el índice de precios de los aceites vegetales, que consiste en un promedio de 10 aceites diferentes ponderados con las cuotas medias del comercio de exportación de cada producto de aceite. También tenemos el índice de precios lácteos, que se calcula utilizando 8 cotizaciones de precios de 4 productos lácteos, que es la mantequilla, el queso, la leche en polvo también, en dos mercados representativos. Dentro de cada producto lácteo, los precios se ponderan por las cuotas del comercio en sus respectivos mercados. Y también tenemos el índice de precios del azúcar, que como tal es un índice de precios del Convenio Internacional del Azúcar como base. Otro punto importante es analizar la evolución de los eslabones dominantes en la determinación de los precios internacionales. Para entender qué es un eslabón, primero vamos a analizar qué es una cadena de valor. Hay muchos efectos, o determinantes en este tema de las cadenas de valores. Aquí vamos a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo la cadena de abastecimiento. Realmente es un ciclo de oferta y demanda en la que la información sobre las preferencias del consumidor determinan en buena medida lo que se produce y cuándo se entrega. La tarea de llevar los productos alimenticios agrícolas del campo a la mesa la realizan en conjunto diverso
y complejo de empresas y organismos que suelen incluir redes mundiales, contratos privados, dependencias públicas y consumidores. Otra parte importante, por ejemplo, son las políticas internacionales. Debido a que las partes que conforman la red de alimentos se integran cada vez con más fuerza, el papel de la política comercial internacional pues es más importante, como relativa a la agricultura. Se va debilitando. Los acuerdos comerciales entre los estados aún son importantes para la apertura de las fronteras, pero son entidades privadas en las que realmente negocian los productos que se compran y venden. Las opciones de consumo de alimentos varían dentro de una zona, pero se vuelven más similares a lo largo de las regiones y las naciones. La economía mundial de alimentos disminuye la importancia de la estacionalidad y el país de procedencia, ya que a la vez aumenta la presencia de alimentos étnicos y marcas reconocidas. Otro punto importante es la búsqueda de valor en los consumidores. Los consumidores siguen buscando ese valor, calidad y precios bajos. Por su parte, los proveedores minoristas que los proporcionan encabezan la industria de venta al público, además de que cambian al modelo de los negocios para cada integrante de la cadena alimenticia. Las economías de escala derivadas del comercio electrónico entre empresas, los contratos de futuros y el poder adquisitivo de los grandes minoristas promueven la consolidación horizontal de las compañías en todos los segmentos de la cadena alimenticia. Y por último, la política pública, que se centra en manos de la protección de pequeños agricultores o la alimentación de quienes padecen hambre. Y más en problemas del consumidor, como en el costo de la atención médica por la diabetes y la obesidad, crecientes en la seguridad en el abastecimiento de los alimentos frente a bioterrorismo, la identificación de las fuentes de alimentos, sea del país o de las características genéticas, y el potencial de los minoristas monopolistas. Como bien, pues vimos el ejemplo que últimamente hemos tenido de los cereales que, por ejemplo, a muchos productos les quitaron esta imagen, imagen de, por ejemplo, el tigre toño, dibujitos que hacen que los niños de manera inconsciente prefieran estos productos por todo este marketing que llevan los productos. Entonces, ese tipo de políticas, como vemos aquí, pues son las que como tal se concentran y son ahorita como las que tienen más importancia en el tema de los alimentos. Es una cadena de valor. El término cadena de valor se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena agroalimentaria. Por ejemplo, una cadena de valor es una red estratégica de organizaciones, ya sea empresas independientes, productores, procesadores, distribuidores, mayoristas o minoristas, quienes reconocen la necesidad mutua de trabajar juntos para identificar objetivos estratégicos. Están dispuestos a compartir riesgos, también beneficios que conllevan invertir tiempo, energía, recursos para realizar el trabajo articulado. Estas cadenas de valor están conformadas por diferentes eslabones, los cuales como tal tienen ciertos objetivos, como por ejemplo, trabajan desde la demanda antes que la oferta. Su propósito primario siempre es responder más efectivamente las necesidades del mercado a través de la cooperación, comunicación y coordinación. También se requiere el compromiso de todos los participantes en el control de los factores que afectan la calidad y consistencia del producto, inclusive la coordinación de la producción, procesamiento, distribución y publicidad y exposiciones. Es sensible a las necesidades cambiantes del consumidor. El flujo de información oportuna del consumidor a otros eslabones de la cadena habilita que los cambios sean hechos rápidamente para proteger y incrementar la cuota del mercado. También ofrece esta seguridad de negociar con otros miembros de la cadena, que a su vez trabajan en conjunto en desarrollar objetivos y metas comunes. Juntos elaboran estrategias y un sistema de monitoreo de lo acordado en toda la cadena. También implica altos niveles de confianza entre las partes de la alianza. No hay espacio para una actitud de rivalidad hacia los productores o hacia los compradores. Una cadena de valor no es una panacea del éxito del negocio, sino absolve a los productores de la necesidad de conocer
o ser sensible a las necesidades de los consumidores. Como todas las cosas que facilitan el éxito de los negocios, las cadenas de valor requieren de un trabajo duro, dedicación y un entendimiento de las necesidades de aquellos con quien se han formado una alianza o red. El análisis de una cadena contiene por lo menos los siguientes 4 elementos: los eslabones y los actores que la componen. En este caso, por ejemplo, pues son las diferentes etapas o pasos de elaboración y entrega de un producto o servicio que se conocen como eslabones. En cada eslabón está compuesto de un conjunto de empresas y productores que pueden cooperar en la provisión del bien o servicio que se trate. Las relaciones entre eslabones y dentro de ellos es el punto número 2. Si bien el enfoque permite desagregar las actividades y los actores que integran la cadena, las relaciones entre dichos actores son clave para un buen funcionamiento del todo. El análisis de la homogeneidad y heterogeneidad, existe dentro de cada eslabón en un elemento clave para la generación de políticas públicas específicas. Otro punto importante también aquí mencionado es la apropiación del valor agregado. La apropiación del valor agregado es una cadena de valor. Mientras más arriba se encuentre el eslabón, mayor es el espacio que tiene. Muy importante también mencionar que no todos los eslabones ni los actores dentro del mismo eslabón tienen la misma oportunidad de apropiarse del valor generado por el conjunto de la cadena. Y por último tenemos la gobernanza de la cadena. Estudiar la gobernanza de las cadenas de valor es un paso necesario para analizar mecanismos, procesos y reglas mediante los cuales las empresas y productores se relacionan económicamente entre sí y con el gobierno, entre otros actores. En ese sentido se busca conocer los factores que determinan la conducta de los agentes de la cadena sobre la base de los tipos de vínculos y relaciones que se establecen entre ellos, así como reglas explícitas y tácticas que se enmarcan en sus conductas. Aquí, por ejemplo, tenemos una cadena de valor hecha por la CEPAL de embutidos y otras conservas de carne de cerdo. Podemos ver, por ejemplo, que como primer eslabón aquí tenemos el eslabón de los porcicultores. Estos son los actores dedicados a la cría y engorda del ganado porcino para su venta en pie. Los siguientes eslabones están representados por los rastros y obradores de tocinería. Los primeros son responsables de la matanza y del corte de la canal, y a partir del cual los segundos obtienen cortes primarios y secundarios. Dichos cortes abastecen principalmente el mercado de carne fresca, carnicerías, mayoristas, minoristas, y en menor medida se venden como insumos a las empresas empacadoras. Estas últimas utilizan determinados cortes primarios, sobre todo la pierna, para elaborar, por ejemplo, embutidos y otras conservas. Luego los productos se distribuyen y comercializan hasta llegar al consumidor final. Tanto la distribución como la comercialización pueden realizarlas la misma empacadora o otras empresas especializadas. Un aspecto relevante de la cadena es su interacción con el mercado externo, debido a que significan las importaciones para todos los eslabones. Por ejemplo, en la imagen se muestra el flujo de la distribución y comercialización de la cadena a partir del primer eslabón. Los porcicultores pueden importar ganado en pie para la cría y reproducción, pero en la actualidad solo importan reproductores de raza pura. Por su parte, los obradores pueden importar canales de cerdo y piezas para abastecer el mercado de carne fresca, y en menor medida a los empacadores, quienes también pueden importar las piezas que necesitan para elaboración de embutidos. Por último, los distribuidores y comercializadores importan embutidos y otras conservas para venderlos al consumidor final en tiendas de autoservicio, abarrotes, mercados municipales, mercados sobre ruedas y servicios de comida. Existen 4 grandes comercializadoras. Se trata de las llamadas ABCD: Archer Daniels, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Como tal, estos 4 emporios manejan la mayor parte del comercio mundial de cereales, comprando en grandes volúmenes a granel en su origen. Su principal actividad se centra en la comercialización de granos, materias primas, ejerciendo un fuerte dominio en los mercados de exportación en diversos países, especialmente en América.
Con el tiempo estas empresas se han ido integrando verticalmente, abarcando una vez un mayor número de actividades de comercio, transportación, almacenamiento y aprovisionamiento de insumos agrícolas. Además son entidades financieras y son propietarias y arrendatarias de un creciente número de tierras en el mundo. Sus actividades se han extendido al mercado de biocombustibles, principalmente a través de la soya, el maíz, el azúcar, y han ido incursionando en la elaboración de productos industriales. Otra de las características de estas grandes empresas es que son tradicionalmente familiares, no tienen marca que proteger y evitar el protagonismo. Estas empresas tienen más de un siglo de antigüedad. Son administradas por juntas directivas compuestas por miembros de una misma familia. Unos pocos socios son privados, algunos son empleados. Esta administración tradicional genera una gran opacidad sobre sus prácticas gerenciales, sobre todo en el caso de las que no cotizan en la bolsa, practican también un bajo perfil en los debates públicos del sector, pero es evidente que tienen un gran poder e incidencia en el mercado mundial. Entre las ventajas que tienen estas grandes empresas a diferencia de otras es que cuentan con redes de contactos, vendedores, compradores en los diversos países involucrados, así como facilidades de infraestructura específica y múltiples privilegios sobre la información de las condiciones de los mercados y manejo de inventarios en muchos de ellos. A pesar de su gran poder, en los últimos años están surgiendo empresas competidoras, sobre todo asiáticas como las japonesas Mitsubishi, Marubeni, el grupo Charoen con sede en Bangkok, Olam y con sede en Singapur. Pero las ABCD se han ido acoplando a los nuevos requerimientos y con ello, a pesar de la competencia, controlan el 75% del comercio mundial de cereales, participando sobre todo en el mercado de la soya, aceite de palma, algodón y otras diversas materias primas y productos elaborados. Veremos la elasticidad de transferencia de los precios internacionales. Como bien, la transmisión de precios se refiere al efecto de los precios de bienes y servicios en un mercado en los precios de los mismos bienes y servicios de otro mercado. Esta se mide a través de la elasticidad de transmisión definida como el cambio porcentual en el precio de un bien o servicio en el mercado, dado un cambio porcentual 1% en el precio del mismo bien o servicio del otro mercado. En este caso se trata de los grandes precios de granos básicos en diferentes mercados, el internacional y el doméstico. El supuesto subyacente a esta hipótesis es que los mercados son perfectamente competitivos, por lo que el producto es homogéneo. Los comerciantes son numerosos y pequeños, de forma en que ninguno tiene poder de mercado. El intercambio ocurre inmediatamente, no hay impuestos al comercio u otro tipo de barreras, políticas comerciales, y no hay costos de transacción o transportación. En el caso, por ejemplo, de México, la metodología utilizada para probar la hipótesis de transmisión de precios en los alimentos para el caso de México es conocida como análisis de series de tiempo y se refiere a los efectos dinámicos de determinado evento a través del tiempo. Para ello se utilizan los precios de 4 granos básicos: arroz, maíz, sorgo y trigo. Esos corresponden al mercado internacional y al mercado mexicano. La información es mensual y cubre el periodo de enero hasta agosto. Los precios son constantes y se encuentran en dólares por tonelada. Se presentan dos resultados. El primero es la estimación del modelo de corrección de errores por el método de mínimos cuadrados ordinarios y el segundo es la estimación del mismo modelo pero con el método de vectores autorregresivos. El primer resultado muestra que hay un efecto en el corto plazo de los mercados internacionales a los mercados domésticos. Solo en el mercado de maíz blanco el efecto en el corto plazo no es significativo. El maíz amarillo es el grano cuyo efecto dura menor tiempo, pues para volver a su precio anterior se ajusta a una velocidad del 42.2% mensual, seguido por ambos tipos de trigo, suave, duro y rojo, con 40 y 38% respectivamente. Contrario al maíz amarillo, el blanco tarda mayor tiempo, pues para volver a su precio anterior se ajusta a una menor velocidad, el 18.9% al mes más o menos. Los precios internacionales afectan más al maíz amarillo y al trigo rojo en el corto plazo, debido a los mayores porcentajes. Es decir, el primer resultado muestra que los mercados no están en equilibrio y que los precios internacionales tienen efecto en los domésticos en el corto y largo plazo, con excepción pues del maíz blanco en el que no hay efecto en el corto plazo.
En conclusión, tenemos que los cambios en los precios internacionales de alimentos afectan los precios en el mercado mexicano. ¿En qué grado? Pues en resumen se muestra que sí, los precios internacionales de los granos básicos aquí analizados tienen un efecto significativo en los precios del mercado nacional. Se puede afirmar que su comportamiento en ambos mercados es un comportamiento conjunto en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, la evidencia difiere dependiendo de la metodología utilizada. Un análisis gráfico refleja la evolución en estos productos en ambos mercados. Es similar, aunque el efecto de uno sobre otro no es inmediato. De los alimentos analizados, el arroz presenta la mejor influencia por parte del mercado internacional, mientras que el sorgo muestra mayor efecto de transmisión. La velocidad de ajuste entre el maíz de México y Estados Unidos muestra la existencia de una relación estrecha entre ambos mercados. Y vamos a analizar la concentración en la participación de los mercados agropecuarios. Como bien todos sabemos, desde 2020 el campo mexicano se ha enfrentado a grandes retos, los cuales van desde un entorno global complicado como la pandemia de COVID-19, la caída del precio del petróleo, por mencionar algunos temas internos como falta de políticas, programas públicos para enfrentar la contingencia sanitaria. Como el resto de los mercados, el agropecuario también se ha visto seriamente afectado por la guerra comercial entre las dos principales economías del planeta, que es Estados Unidos y China, ya que son los dos mayores productores y consumidores de granos a nivel mundial. Productos como la soya han generado a lo largo de este año fuertes volatilidades en precios de granos como el maíz, trigo y la propia soya. Sin embargo, la volatilidad no se ha ceñido exclusivamente a los granos, ya que los productos como el algodón también se han visto seriamente afectados en cotizaciones derivadas de esta guerra comercial. En 2019 también el precio de los combustibles tras las fuertes pérdidas mostró una cotización promedio de 27.62% para el WTI y 18.27% para el Brent, lo que se traduce en mayores costos de producción para los agricultores de nuestro país. Por este lado, México juega un papel relevante ubicándose como el 12º productor mundial de bienes agropecuarios, manteniéndose desde 1970 con una participación alrededor del 1.5% de la producción mundial. Esta participación de la economía mexicana en la producción global de bienes agropecuarios se explica principalmente por la participación de México en la distribución mundial de la tierra, que es uno de los principales insumos para la producción agrícola y pecuaria junto con el agua. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, México participa con 1.4% de la superficie de la tierra y 2.0% de la superficie de la tierra cultivable en 2014. El argumento anterior explica que la alta concentración de la producción agropecuaria global, donde China, India, Estados Unidos y Brasil concentran más del 50% de la producción total. En el caso del comercio mundial, México ha incrementado significativamente su participación. Las exportaciones agropecuarias de México se han incrementado en una participación a nivel mundial del 1% a mediados de los 70 hasta a mediados de 2013. Por otro lado, las importaciones de México a mediados de los años 70 representan el 0.5% del comercio mundial, aumentando hasta el 1.8%. Cerca del 90% de la producción agropecuaria de México la integran 30 productos, de los cuales 4 de ellos, carne de bovino, 14%, carne de pollo, 10.3%, leche fresca de vaca, 8.8%, maíz, 8.3%, huevo, 5.4% y caña de azúcar, 5.2%, suman más del 50% de la producción total. En comparación con los principales productores mundiales, México muestra una concentración relativamente similar de su producción agropecuaria de acuerdo con datos de la FAO. China es de los principales productores que representa mayor diversificación de productos agropecuarios, concentrados cerca del 90% de la producción en 45 artículos. En contraste, Brasil es el país que representa menor diversificación, dado que el 90% de su producción agropecuaria depende de 16 productos. La producción agropecuaria de México ha crecido 2.1% promedio anual en términos reales, ubicándose por debajo de la dinámica del PIB total, que fue en promedio 2.4% en el mismo periodo.
En años recientes, las berries son el producto que ha mostrado mayor dinamismo explicado por el desempeño de cultivos como las zarzamoras con un crecimiento de 7.9%. Lo anterior se debe al incremento significativo de la demanda externa que ha orientado este cultivo al mercado exterior. Otros cultivos que han demostrado un buen desempeño entre 2000 y 2013 han sido la manzana, el elote, el algodón. Sin embargo, debido a que estos cultivos representan una participación del 1.3% en la producción total, su contribución al crecimiento total pues es marginal. Toda esta información es con datos de la FAO para que la puedan consultar. Y bueno, con este tema finalizamos la clase y gracias por su asistencia.